Esta mañana, hermano y hermana, yo quiero responder a la pregunta: ¿cómo ser? ¿Cómo se logra ser hijo de Dios? Hay una dirección que el Espíritu Santo me está dando, y durante todas estas noches que he estado compartiendo, igual por lo que la gente comenta, por lo que la gente escribe, entiendo, hermano, que sí, efectivamente hay una gran distancia entre ser un evangélico y ser un hijo de Dios. Y bueno, la semana pasada estuve compartiendo que evidentemente, hermano, la Biblia nos habla que hay hijos que son hijos del diablo, hijos de Satanás. Y lo más impresionante, hermano y hermana, es que hay personas que están dentro de la iglesia evangélica, hay personas que están dentro de las iglesias evangélicas, católicas, etcétera, que no se han dado cuenta porque su religión les ha cegado, su religiosidad les ha puesto un velo y no se dan cuenta que no son hijos de Dios. Y ahora escucha, iglesia, si usted no es hijo de Dios, por default es hijo de Satanás. No hay espacios neutros, no hay un espacio donde uno diga, bueno, no soy hijo de Dios, pero tampoco soy hijo de Satanás. No existen espacios neutros, no existe un espacio donde usted se quede ahí. No, si no es hijo de Dios, por default, en automático, es hijo de Satanás. Si usted no está en la luz, está en las tinieblas, así de sencillo. Y esto es un desafío, hermano, porque recuerde que Dios es Padre, Dios es Padre, Dios es pastor. Y lo que Dios anda buscando son hijos, son ovejas y son discípulos. Es lo que Él anda buscando. A Él no le interesa para nada, en lo más mínimo le interesa al Señor, hermano y hermana, que alguien diga, yo soy evangélico, yo soy de esta religión, yo voy a tal iglesia. Esas cosas no funcionan para Dios. Esas cosas no son de nada relevantes ni importantes para nada para Dios. A Dios lo que le impresiona son sus hijos, son sus ovejas. Por eso Jesús dijo a los discípulos, vayan y díganle a las mujeres, le dijo, vaya y díganle a los discípulos, voy a vuestro Dios y voy a vuestro Padre. Voy a vuestro Dios y voy a vuestro Padre. Porque lo primero que Dios quiere ser para nosotros es Padre. Luego el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Y cuando Él es Padre y Él es pastor, hermano, nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Todo lo que pidamos Él nos lo va a dar, porque es Padre, porque es pastor. Él nos va a cuidar porque es Padre, porque es pastor. Pero nosotros necesitamos tener la seguridad de que soy hijo y que soy su oveja. A ver, por favor, la palabra de esta mañana, hermano y hermana, no pretendo rellenar espacios, no pretendo entretener a nadie, no busco eso. No me interesa eso, porque perfectamente puedo poner una predicación grabada desde hace tiempo igual, es exactamente lo mismo. No busco eso, hay una dirección del Espíritu Santo hoy. En este tiempo, en esta temporada, en esta época, de hablarle al pueblo de Dios la instrucción divina de asegurarnos, hermano, en nuestra relación con Dios. La Escritura dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Usted tiene que decidir en cuál bando está. Si está en los llamados son evangélicos, los llamados son bautistas, los llamados son pentecostales, los llamados son presbiterianos, son amish, cuáqueros, etc. Esos son los llamados. Los escogidos son pocos, pero los escogidos son hijos. Los escogidos son ovejas, los escogidos son discípulos. Y para ser hijo, para ser oveja y para ser discípulo, uno tiene que tomar decisiones radicales, de alto compromiso, y decisiones persistentes y permanentes, y pagar un precio por esa decisión. Uno tiene que preguntarse, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser hijo de Dios? ¿Realmente yo quiero ser un hijo de Dios? Damos por sentado que lo somos. Damos por sentado porque estoy engavetado en una iglesia, porque soy parte de una congregación. Doy por sentado, pero cuando vivo, cuando funciono, no funciono como hijo. Funciono como un evangélico, funciono como un pandereta, funciono como un espíritu flautico, pero no funciono como hijo. Entonces decidamos, ¿somos religiosos o somos hijos? Porque el hijo
tiene que evidenciarse. La Escritura dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo necesito reflejar la paternidad de Dios en mi vida. Entonces yo necesito tomar decisiones. Aunque usted esté, escúcheme hermano, por favor, aunque usted esté en iglesia por 1000 años, así sea que usted diga: es que yo acepté a Cristo y yo me hice evangélico hace 50 años, hace 70 años, no importa cuándo. La pregunta no es si usted se hizo evangélico. La pregunta no es si usted cambió de religión. La pregunta no es si usted reconoció un día que estaba en una religión donde la doctrina era falsa y ahora se pasó a otra religión donde la doctrina, entre comillas, es la correcta. De nada me sirve a mí tener la información correcta, señoras y señores. A mí no me sirve de nada saber la verdad de la Biblia. No me sirve de nada si yo no tomo la decisión de experimentar esa transformación de hijo. Necesito ser hijo. ¿Cómo lograr ser hijo? ¿Cómo puedo yo lograr ser hijo? ¿Qué dice la Biblia que yo necesito para ser hijo? Ok, déjeme enseñarle algunos principios esta mañana. Primero, vayamos a la Escritura, al libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 18. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Ahí va a aparecer, en la pantalla va a aparecer. Santiago, capítulo 1. Versículo 18 dice: Él, Dios, está hablando de Dios, Él de su voluntad, ojo este detalle, esto tiene que ver con la voluntad de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué versículo más extraordinario? Número 1, este verso está diciendo que el ser hijo tiene que ver con la voluntad de Dios. El ser hijo tiene que ver con la voluntad de Dios, no tiene que ver con otra cosa. Ser hijo no tiene que ver, hermano, con el obispo, con el sacerdote, con el pastor. No, ser hijo tiene que ver exclusivamente con la voluntad de Dios. Es Dios deseando tener hijos. Es Dios anhelando tener hijos. Y la palabra está diciendo: Él, Dios, de su voluntad, de su decisión, de su deseo, de su anhelo, Él de su voluntad, dice, nos hizo. O sea, nos hizo es que es una acción divina, es una intervención totalmente divina. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito comprender para poder lograr ser hijo? Necesito comprender, hermano y hermana, que hay una relación sumamente intrínseca entre mi vida como hijo y la palabra de Dios. Yo no puedo separar la palabra de Dios de mi vida como hijo. La palabra de Dios es la voz de Dios, es el poder de Dios, es la palabra creativa, la palabra que me hace nacer. Yo nazco por la palabra. Escuche lo que le voy a decir ahora. Yo no nazco por engavetarme en una iglesia. Yo no soy hijo, no nazco de nuevo por venir a un culto. Nazco por la palabra de Dios. Logro experimentar un nuevo nacimiento por la palabra de Dios. Es la palabra, en primer lugar, lo que Dios usa para que una persona sea impactada, para que una persona sea tocada, y que esta persona, por voluntad de Dios y por el poder de Dios, esa persona que escucha la palabra, algo sobrenatural ocurre en su corazón al oír la palabra, de tal manera que el poder de Dios descienda sobre esa persona y la persona experimente una liberación de su antigua vida carnal y natural y logre experimentar la vida nueva, la genética de Dios, la naturaleza de Dios entrando en su vida. Ahora, el versículo 18 termina diciendo que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Ponga atención, hermano, esto es extraordinario. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Repito, para que seamos
primicias de sus criaturas. Escatológicamente, hermano, en las próximas semanas voy a estar hablando de este tema de las primicias, porque lo que está diciendo es que Dios hoy, ojo iglesia, hoy la gente que nace de nuevo, la gente que se convierte en un hijo de Dios, Dios lo está tomando, Dios lo está escogiendo, Dios lo está seleccionando para que pase a ser de un grupo especial, llamémoslo de una élite. Somos primicias de sus criaturas, o sea, los que van a estar en el primer lugar delante de Dios son sus hijos, luego todo lo demás. Vuelvo a decir esto, los que van a estar en primer lugar son los hijos, luego todos los demás. Por esto, hermano, es importante uno reflexionar y decir, ¿qué es lo que quiero ser? Quiero ser una persona que simplemente se conforma con tener una agrupación religiosa, con asistir a una congregación, con asistir a un culto, ser parte de una liturgia, o de verdad yo quiero ser hijo, quiero ser un verdadero hijo, porque si quieres ser un verdadero hijo, tienes que tener un pacto con la palabra de Dios, número uno. Pero lo siguiente, hermano, es que ese pacto con la palabra te va a traer, hermano, la naturaleza de Dios a tu vida y te va a poner en una posición de privilegio. Pasas a ser primicias, pasas a ser de los primogénitos. Si usted lee Hebreos capítulo 12, va a encontrar el privilegio de ser parte de los primogénitos. Los primogénitos, hermano, tenemos asegurado que el día en que las trompetas suene, hermano, el día en que Cristo venga por su iglesia y la trompeta suene, los que van a oír la trompeta del rapto de la iglesia son los hijos de Dios. Los evangélicos no van a oír nada, los católicos no van a oír nada, los bautistas no van a oír nada. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hermano, la gente que va a oír la trompeta del rapto son los hijos, porque el Señor viene por hijos. El Señor no viene por evangélicos, el Señor no viene por católicos, el Señor no viene por presbiterianos, Él viene por sus primogénitos, por los escogidos, por los seleccionados, por los entresacados, por esa casta, por ese real sacerdocio, linaje escogido, por esa gente especial que tomó una decisión en su vida mientras estaba aquí, una decisión, una elección de decir, yo lo que quiero es ser hijo de Dios. Yo no estoy interesado en ser un evangélico más, no estoy interesado en ser un católico más, no estoy interesado en guardar la religión o la liturgia o la tradición religiosa. Yo lo que quiero es ser hijo. Yo quiero poder volverme a Dios y decirle, papá, papito mío, mi papá, y que Él se vuelva a mí y me diga, eres mi hijo amado en el cual mi alma haya complacencia. Yo quiero que Dios me vea a mí como hijo. A mí no me interesa que me vea como pastor. A mí no me interesa que me vea como pastor. Yo no quiero que me vea como pastor. Yo quiero que me vea como su hijo. Y quiero agradarlo a Él como su hijo. Yo quiero vivir para Él como su hijo. Lo demás no sirve para nada. Es importante comprender esto, hermano y hermana. Somos nacidos por la palabra de Dios. Segundo, vaya al libro de Gálatas, capítulo 3. Libro de Gálatas, capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas, verso 25 y 26. Gálatas 3, 25, 26 dice la escritura, pero venida la fe. Ojo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos, ojo, todos sois hijos. Note, todos sois hijos de Dios. ¿Cómo logramos ser hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Lo siguiente, hermano, es que cuando yo escucho la palabra, cuando yo oigo la palabra, a mí lo primero que me presentan es al Señor Jesucristo. Lo primero que toda persona requiere es al Señor Jesucristo. Y escuche lo que estoy diciendo. Yo no necesito la iglesia, no es lo primero que necesito. Yo no necesito un culto en primer lugar. Yo necesito a Jesús. Yo necesito a la persona de Jesús. Y necesito tener fe en Jesús. Necesito tener fe en su sacrificio, en sus padecimientos, en su crucifixión, en su muerte, en el derramamiento
derramamiento de su sangre en las heridas de su cuerpo. Necesito tener fe en su muerte. Necesito tener fe en su resurrección. Necesito tener fe en su ascensión. Y necesito tener fe de que Él ahora está sentado a la diestra del Padre como intercesor, como sumo sacerdote, como abogado, como ministro del santuario celestial. Yo necesito tener fe. Ese es el link que yo tengo con Dios, su palabra y el Señor Jesucristo. Cuando yo tengo la fe en Jesús y cuando yo creo en Jesús, cuando yo deposito mi fe en la obra de Jesús. Ojo, iglesia, ojo por favor, porque yo no estoy hablando solamente del momento cuando uno hace un llamado y le pregunta a alguien si quiere aceptar a Cristo. No, yo estoy hablando mucho más que eso. Estoy hablando de hoy. Estoy hablando de personas que han pasado años en una iglesia evangélica, hermano, y a lo mejor hoy, en medio de lo que está pasando en la sociedad, la gente no tiene confianza en el Señor. La gente no quiere creer en el Señor. Somos hijos. Cuando tenemos fe en Jesús, una fe permanente, no solamente la fe para creer que Él me perdonó, sino la fe de que Él está conmigo cada día, la fe de que Él me está cuidando cada día, la fe de que ahora mismo, no importa el coronavirus, no importa la crisis económica, no importa pase lo que pase, yo debo tener la fe de que Jesús me hace hijo de Dios y por consecuencia me hace heredero de todas las promesas, me hace heredero de la paternidad de Dios, me hace heredero del pastoreo de Dios, me hace heredero del cuidado de Dios. ¿Qué se necesita? Se necesita fe en Jesús. Somos renacidos por la palabra, pero en segundo lugar somos hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Acompáñeme por favor ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice la escritura, ahí lo puede estar viendo. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ojo lo que viene. Mas a todos los que le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Ponga atención acá a esta palabra, porque esta palabra está diciendo que no hay poder en hombre alguno. No hay capacidad en sistema humano. No hay capacidad en sistema eclesiástico o sistema religioso para poder lograr que una persona sea hijo de Dios. Por esto, hermano y hermana, tenemos que comprender, iglesia, escuche por favor, tenemos que comprender, hermano, la iglesia, oiga lo que voy a decir, hermano, porque los obispos católicos afirman que la iglesia es la que da salvación. Disculpe, eso no lo dice la Biblia. La iglesia per se, la iglesia por sí misma no salva absolutamente a nadie. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos excepto Jesucristo. Hombre, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La seguridad de la salvación solamente está en el Señor Jesucristo. No está en un pastor, no está en un obispo, no está en un papa, no está en la iglesia, no está en el culto. Escuche, iglesia, por favor, la seguridad de la salvación está solamente en Jesús. Por esto la palabra está diciendo que Jesús a lo suyo vino. Él tenía un propósito y Él vino a lo suyo, y cuando empezó a caminar en lo suyo, los suyos, el mundo, el pueblo de Israel lo rechazó. Los suyos, los judíos, no lo recibieron.
No lo recibieron, no quisieron recibirlo, no quisieron entender el diseño de Dios, no quisieron comprender cómo Dios estaba haciendo las cosas, no quisieron aceptar lo que Dios estaba haciendo, lo rechazaron y establecieron para ellos sus propias ideas, sus propios fundamentos, sus propias estructuras, sus propios mandamientos y se apartaron por completo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero dice la palabra, mas a todos aquellos que le recibieron. Número uno, a todo el que le recibe, no importa quién sea, sea rico o sea pobre, sea letrado o sea iletrado, sea negro o sea blanco, no importa dónde está usted, en qué religión, en qué iglesia, nada de eso importa para Dios. Lo que importa es más a todos los que le recibieron. Uno, dos, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad. Esto viene solo de Dios, esto no viene de un pastor, esto no viene de un obispo, esto no viene de un sacerdote, esto no viene de la iglesia, esto no viene de la liturgia, esto viene de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio un poder especial, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios en el momento en el que de corazón se convierten a Cristo, creen en Cristo y se entregan a Cristo. Sigue diciendo el verso 13, los cuales, ojo este detalle, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ojo, la palabra engendrar es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta de genes, viene de genes. Genes es el ADN, es la genética, es lo que transporta el espermatozoide, es lo que tiene el óvulo. Y entonces está diciendo que no son engendrados. El prefijo en es tomar genes e introducirlos dentro. Eso significa engendrar, tomar genética, tomar espermatozoide, tomar semen, tomar ADN e introducirlo. Ahora, ¿qué está diciendo la palabra? Que los hijos de Dios, a los que Él les da la potestad, a los que Dios, solamente Dios, iglesia, escuche, yo no puedo declararte hijo, yo no puedo, la iglesia no puede declararte hijo, nadie en este mundo puede declararte hijo. El único que tiene el poder para declararte hijo es el Dios Todopoderoso. Él es el único que tiene el poder para decir, hoy yo decido que tú seas mi hijo. ¿Por qué se mueve a que tú seas su hijo? Porque recibiste a Jesús, creíste en Jesús, te entregaste a Jesús, no te entregaste a una iglesia, no te entregaste a una denominación, no te entregaste a Jesús. Y cuando Dios vio eso, dice, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, son engendrados de Dios. ¿Qué significa? Significa, hermano, que Dios mismo, ponga atención, que Dios mismo de una manera sobrenatural entra dentro de uno, entra en el corazón de la persona y pone su genética, pone su ADN, pone su naturaleza, la siembra dentro de nosotros. Eso es la sobrenaturalidad de Dios. Esta es la evidencia de la sobrenaturalidad de Dios, hermano. Él entra en lo natural, siendo Él sobrenatural, y agarra de su propia naturaleza, agarra de su propia genética, agarra de su propio ADN y lo pone en nosotros, lo pone en nosotros. Y el que hace la obra, hermano, el que hace la obra, escucha, iglesia, el que hace la obra para que yo pueda ser hijo, para que usted pueda ser hijo, el que hace la obra es Dios. Esto no hay fábrica religiosa que lo pueda hacer, no hay obispo, no hay sacerdote, no hay pastor, no hay apóstol, no hay profeta, no hay instrumento humano que pueda hacerte hijo. Solo Dios puede hacerte hijo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que mientras no seas hijo de Dios, eres hijo de Satanás. Estás en medio de las tinieblas, estás en medio de la oscuridad, estás siendo gobernado, operado por el espíritu de la potestad del aire. Estás en la paternidad de Satanás, y él es homicida desde el principio. Él es padre de mentira y él instiga todo lo malo, todo lo destructivo.
Mientras no seas hijo, ponga atención, mientras no seas hijo, todas las características del mundo y de Satanás van a aflorar en ti. Ahora, ponga atención, ¿puede un hijo del diablo ser evangélico? La respuesta es sí. ¿Puede un católico ser hijo del diablo? La respuesta es sí. Sí, ¿por qué razón? ¿Cuántas personas usted conoce que están metidos en las iglesias y siguen mintiendo, siguen robando, siguen adulterando, siguen pecando, siguen haciendo lo malo, hermano? Y no hay nada que les dé temor de Dios. No hay nada que los redarguya. No hay nada. Se han cauterizado y no les importa. No les importa. Saben bien que lo que están haciendo, que lo que están hablando es malo. Saben bien que eso no viene de Dios. Saben bien que esa actitud, esa manera de hablar no es cristiana, pero aún así lo siguen haciendo. Y aún así siguen viniendo al culto. Y aún así siguen yendo a misa. Y aún así siguen golpeándose el pecho. Y aún así siguen levantando las manos. Aún así siguen rezando, siguen cantando. ¿Por qué? Porque las liturgias religiosas cualquiera las hace. No se necesita ser hijo de Dios para ser un religioso. Hay mucha gente metida en las iglesias que son hijos de Satanás, hermano, y aún así son evangélicos, aún así son católicos. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Necesitamos apuntarle a ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, solamente Dios puede hacerlo. Eso solo Dios puede hacerlo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. Son engendrados de Dios. Solo Dios puede hacer que tú seas hijo de Él, solamente. Por eso Santiago decía: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Porque solo en la mano de Dios está el poder para ser hijo. Pero Él va a ser hijo a aquellos que le reciben, aquellos que creen en su nombre. Y creer en su nombre no es simplemente aceptar una información religiosa como válida. Si yo le pregunto a usted: ¿usted cree en Dios? Usted a lo mejor dice sí. ¿Usted cree que existe Dios? Usted dice sí. ¿Usted sabe de Jesucristo? Usted va a decir que sí. ¿Usted sabe que hay que seguir a Cristo? Va a decir que sí. Eso es aprobar información. Eso es decirle a una información: esto es verdad. Una cosa es que usted diga que algo es verdad, y otra cosa es que usted sea hijo viviendo y experimentando esa verdad. Son cosas diferentes. Dios no puede ser burlado. Iglesia, Dios no puede ser burlado. Repito, yo no estoy esta mañana aquí para rellenar un espacio dentro de la transmisión. Yo no estoy aquí para eso. Estoy aquí para darle una palabra. Estoy soltando una palabra para alguna persona que hoy diga: yo quiero tomar decisiones radicales para ser hijo. Yo tomo decisiones radicales para abrirle mi corazón por completo a Dios, porque quiero ser un verdadero hijo. Yo no quiero ser un evangélico. Yo no quiero ser un religioso. Yo quiero ser hijo. Siguiente, acompáñeme al capítulo 3 de San Juan. Capítulo 3 de San Juan, versículo 3. Luego vamos a ver el versículo 5, versículos 5 y 6. San Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo. Ojo lo que, pon atención lo que le dice: de cierto te digo. Ojo lo que le dice. Ojo, el que no naciere de nuevo. Vea qué fuerte esta palabra. El que no naciere de nuevo, ¿qué dice Jesús? No puede ver el reino de Dios. Versos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo, ¿qué dice Jesús? No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ojo, hermano, lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo cómo es que Dios nos engendra, cómo es la acción divina, cómo es que Dios desciende al corazón de un hombre y hace que esta persona nazca. Lo hace a través del Espíritu Santo.
Lo hace a través de la persona del Espíritu Santo. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, tú eres maestro de Israel. Eres un especialista en las Escrituras. Tú eres un líder espiritual. Pero Nicodemo, con todo y tu religión, Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Necesitas un nuevo nacimiento. Necesitas dejar de ser religioso. Necesitas dejar de ser un judaizante, un fariseo, alguien que está sumido en los esquemas religiosos del Sanedrín. Necesitas dejar eso. Estás cegado por el sistema religioso. Estás atrapado por la estructura y el andamiaje religioso. Pero tú necesitas salir de ahí. Necesitas entender que en esta temporada lo que Dios anda buscando son hijos. Dios no anda buscando fariseos. Dios no anda buscando escribas. Dios no anda buscando evangélicos. Dios no anda buscando católicos. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Dios no anda buscando, hermano, gente religiosa. Dios lo que quiere son hijos. Y Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo un hombre viejo puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Porque, hermano, no todo el que estudia la Biblia entiende las cosas de Dios. Para el hombre natural las cosas de Dios son locura, porque no las puede entender. Han de discernirse espiritualmente. Nicodemo tenía mucha letra, pero no tenía el espíritu de la letra. Jesús le está hablando de nacer de nuevo y él no entiende, pero se lo tiene que explicar. Ojo ahora, por favor. Y Jesús le está diciendo: es necesario nacer de nuevo. Ojo lo que dice: porque el que no nace de nuevo, ojo, no puede ver. Ojo el detalle: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la iglesia? No, no estamos hablando de la iglesia. No estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando del gobierno de Dios. Estamos hablando de la esfera donde Dios camina, donde Dios se mueve. Es su reino. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo: si no naces de nuevo, le dice, primero, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es ver? Lograr que se le quiten las vendas, lograr que se le quite la oscuridad, la ceguera. Hermano, la gente que no es hijo jamás va a entender las cosas de Dios. La gente que no es hijo nunca podrá comprender las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque es necesario nacer de nuevo. Se vuelve requisito número 1, sine qua non, nacer de nuevo, ser hijo para poder ver el reino, para poder entender el reino, para poder comprender el reino. Hermano, la gente puede verme a mí, la gente puede ver esa estructura, puede ver las cosas que están aquí. Una cosa es que usted vea la estructura, una cosa es que usted vea con sus ojos naturales, que usted entre a la iglesia y vea lo que pasa en la iglesia. Eso es un nivel, pero el reino de Dios es otro nivel. Y ese nivel no entran los evangélicos. Se lo voy a volver a decir: a ese nivel no entran los evangélicos, solo los hijos. A ese nivel entran solo los hijos. Y para poder ser hijo necesito ser nacido de la palabra, necesito creer en Cristo, necesito que Dios descienda con su Espíritu Santo en mi vida y provoque el milagro del nuevo nacimiento. El mayor milagro que una persona puede experimentar no es que le sanen la vista, no es que le sanen las piernas. El mayor milagro es que le sanen el corazón. Y eso solo ocurre en el nuevo nacimiento, no ocurre de otra manera. Solo en el nuevo nacimiento. Jesús dijo: de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Pero más adelante, hermano, le dice en el verso 5: el que no naciere del agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Todavía peor, hermano. Al templo podemos entrar. Cuando el gobierno diga que se puede venir, usted va a venir. Y no hay problema, puede entrar aquí. Puede entrar a los diferentes templos. Usted puede entrar a las iglesias. Usted puede entrar a los templos. Cualquiera puede entrar. Pero al reino de Dios no entran los evangélicos. Al reino de Dios no entran los católicos. Al reino de Dios entran solo los hijos. A ver, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Ver la iglesia o ver el reino? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Entrar a la iglesia o entrar al reino? Para poder ver el reino, para poder entrar al reino, usted tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser hijo.
Mientras usted no sea hijo, usted va a tener una venda y se va a limitar a la religión, al mundo religioso, al esquema eclesiástico nada más. Siguiente principio, vaya a Gálatas capítulo 4, por favor. Libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Leo Gálatas 4, 4 al 6, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué lo envió? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que, ojo lo que viene, a fin de que recibiésemos, ponga atención a esto, ese es el propósito de la obra de Jesús, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es el propósito, que seamos hijos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Qué envió a nuestros corazones? El espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Note, hermano, lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, no lo que usted quiere que se diga, no lo que alguien dice. El objetivo principal de la obra de Jesús, hermano, tiene que ver con que nosotros seamos adoptados como hijos. Ese es el objetivo número uno, que seamos adoptados como hijos. Eso es lo número uno. Él no vino para que yo me haga católico, o me haga evangélico, o me haga presbiteriano, o episcopal, o bautista, o pentecostal. Eso a Él no le importa. Eso es un estorbo para usted y para mí en nuestra relación con Dios. La razón por la que Cristo murió y resucitó es para adoptarnos como hijos. Ese es el propósito, adoptarnos como hijos. Y por esa razón dice la palabra en el versículo 6: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ojo, lo envió a nuestros corazones, envió el espíritu de su Hijo, para que por el espíritu podamos decir: Abba, Padre. Que significa papá, papito, que lo que significa es poder tener una relación de paternidad con el Señor, solo a través del espíritu que está en nuestro corazón. Porque el anhelo del Señor es que usted sea hijo. Para eso murió. Vuelvo a leer el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, bajo el propósito de que recibiésemos la adopción de hijos. Este es el propósito número uno en tu vida: ser hijo, vivir como hijo. Sigamos adelante, vayamos, hermano, al libro de Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 16. Vea lo que dice la escritura. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio, ojo, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cuál es el testimonio? De que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu. Ojo, póngame atención. Una cosa es lo que yo le puedo decir. Yo lo puedo ver a usted y decirle: hermanito lindo, hermanita preciosa. Yo puedo decir: este es un tremendo hermano, tremenda hermana. Pero hermano y hermana, a usted lo que menos le debe de importar es lo que yo diga. A usted lo que le debe de importar es lo que le dice el Espíritu Santo a su corazón. Es más, hágalo ya. En este momento, hágalo en este momento. ¿Qué le dice la voz del Espíritu Santo? Para empezar, ¿la escucha? Para empezar, ¿usted no ha contristado o no ha pagado al Espíritu Santo? Porque muchos lo que han hecho con su religión y su vida mundana es contristar al Espíritu, apagar al Espíritu, resistir al Espíritu. ¿Dónde empiezo yo a tener la fehaciencia de que soy hijo? Cuando Él habla a mi corazón. El Espíritu da testimonio a mi espíritu, a mi corazón, en mi hombre interior. El Espíritu trabaja en mi corazón. El Espíritu se desarrolla en mi corazón. Y el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Tienes ese testimonio? Hagamos silencio por 15 segundos. ¿Qué le dice el Espíritu Santo en el silencio?
en su corazón. ¿Qué le dice? ¿Eres hijo? ¿Eres hija? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí no hay donde perderse. Vea por favor el versículo 14. Vea Romanos 8:14. Véalo aquí en la pantalla. Vea lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Biblia? Estos son hijos de Dios. La evidencia sine qua non de que usted es hijo es el testimonio del Espíritu Santo. La evidencia de que usted es hijo es la voz del Espíritu Santo. Es cuando usted oye al Espíritu y se deja gobernar por el Espíritu Santo. Ojo, iglesia, por favor escuche. ¿Dónde está la evidencia de que usted es hijo? En el tanto y el cuanto usted logre oír la voz del Espíritu Santo en su corazón. Y en el tanto usted obedezca a la voz del Espíritu Santo guiándolo. Por eso usted va a encontrar donde dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 18: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿De qué habla? El que está en Cristo habla de estar en Cristo. Esa frase, estar en Cristo, se retoma en Romanos 8:1, donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No para los que están en una iglesia, no para los que están en un culto, no, para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo según Romanos 8:1? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu Santo. Por eso el verso 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, porque hay una autoridad. Yo no soy hijo solo porque digo que soy hijo. No soy hijo porque lo declaro. Soy hijo porque reconozco la paternidad de Dios en el Espíritu Santo y logro oír la voz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da testimonio a mi corazón y me guía a toda verdad. Y cuando yo obedezco esa guianza del Espíritu Santo, entonces soy hijo. Soy hijo porque obedezco la voz del Espíritu Santo, no porque obedezco mis pasiones o mi carne, no, porque obedezco la voz del Espíritu Santo. Déjenme ir terminando esta mañana. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 3 de Mateo, capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Capítulo 3 del Evangelio de Mateo, versículo 8 al 10. Ponga atención aquí, hermano, porque aquí es donde la chancha torció el rabo y la burra botó a Genaro. Ojo, Mateo 3, verso 8 dice: haced pues, ojo lo que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da, ojo el adjetivo, todo árbol que no da ¿qué? Buen fruto. No dice que da fruto, dice que no da buen fruto. ¿Qué le va a pasar? Es cortado y echado en el fuego. Hermano, la evidencia de que soy hijo es que estoy produciendo frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, dejé la antigua vida, dejé el pecado, abandoné el mundo y ahora estoy produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Si antes era una persona malvada, ya no soy una persona malvada. Si antes robaba, ahora trabajo y ayudo a los demás. Si antes mentía, ahora digo la verdad con amor. Si antes yo fornicaba, ahora estoy siendo fiel a mí mismo, a Dios y a mi familia. Hermano, la evidencia de que soy hijo son los frutos.
Por eso mucha gente, hermano y hermana, se queja del mundo evangélico y de los religiosos, estén donde estén, en la iglesia católica, en la iglesia evangélica. La gente se queja porque decimos ser una cosa, es lo que decimos. Invitamos a la gente, venía a mi iglesia, venía al culto, los traemos a la religión. Pero la gente que invitamos nos vuelve a ver a nosotros y descubre que somos mal hablados, que seguimos haciendo cosas malas. Y este discurso entre lo que yo hago y lo que digo ser golpea a las personas, porque lo que yo hago no son frutos dignos de arrepentimiento. Entonces soy evangélico, no soy hijo. No soy hijo. El verdadero hijo produce frutos dignos de arrepentimiento. Termino esta mañana. Vamos a 2 de Corintios y termino esta mañana. 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18. Ojo lo que dice 2 Corintios 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, vea lo que dice: salid de en medio de ellos, salid del mundo, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. La otra evidencia, hermano, de que soy hijo es que me aparto del mundo, es que me alejo del mundo y de las cosas del mundo, y empiezo a vivir la nueva vida en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén y amén. Mi hermano, decidamos qué queremos ser. ¿Quiero ser hijo de Dios o quiero ser hijo de Satanás? Ser evangélico no te da términos neutros. Ser católico no te da términos neutros. O soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. ¿Qué decide usted esta mañana? Oramos y terminamos esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor del cielo y de la tierra, clamamos a ti, Dios misericordioso, suplicándote que la palabra que hoy hemos compartido pueda traer al corazón de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, pueda traer al corazón de tu pueblo, Señor, esa reflexión, ese análisis, ese despertar de la conciencia, Señor, para que, Señor, podamos nosotros tomar decisiones radicales de ser hijos, que podamos tomar decisiones radicales, Señor, de ser verdaderos hijos tuyos, que le apuntemos a ser hijos tuyos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor. Padre, en esta hora bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo a toda esta santa congregación y clamo que la unción tuya sea sobre ellos y ellas, sobre cada hogar. Protégeles, haz un vallado alrededor de ellos, Señor. Haz un vallado protegiéndoles de todo mal, que ninguna plaga toque su morada. Bendice y prospera la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, en el nombre de Cristo Jesús te bendigo 1000 veces. Bendigo tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. Bendigo tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus mascotas, tu alacena, tu carro, tu casa, tus finanzas. Se bendita 1000 veces más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan una linda tarde. Bendiciones a todos. Nos vemos, si Dios lo permite, próximo miércoles 8 en punto, señales de los últimos tiempos. Bendiciones, un abrazo.